Que hablamos sobre mi propósito en Dios para un año nuevo. Hoy vamos a hablar la segunda parte de este tema, así que vamos a encomendarnos al Señor. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu maravilloso amor, porque tú eres muy bueno con nosotros, Padre. Nos permites adorarte, alabarte, cantarte. Nos permites estar sentados como María, escogiendo la mejor parte, Señor, sabiendo que tú eres un Dios que siempre nos habla, Señor, que siempre está presto también a nuestras oraciones y a nuestras necesidades. Y estamos iniciando un año, Señor, donde el panorama a nivel mundial no pinta nada bien. Las tragedias, el hambre, la inmoralidad, las malas leyes que se aprueban, las guerras, Señor. Tú nos has dicho en tu palabra que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y tenemos que enfrentar esto, Señor. Y queremos pedirte en este nuevo año 2018 tu bendición. Queremos iniciarlo de tu mano, Señor, poder hacer frente a todas estas olas de maldad producidas por el enemigo de nuestras almas, Satanás, y poder evidenciar al mundo, Señor, que estamos firmes en la fe de Jesucristo, que no hay nada que nos pueda mover, ni apartar, ni separar del amor de Dios. Que tú para nosotros eres y siempre serás lo más importante de nuestra vida. Que cuando tomamos la decisión de rendir nuestra vida a Cristo, fue la mejor decisión y que no habrá nada que nos mueva. Señor, dependemos de tu gracia, dependemos de tu favor y de tu misericordia. Así que háblanos, Señor, y alúmbranos con tu lámpara, que es tu palabra. Alumbra nuestro camino y que nuestra luz brille y vaya en aumento hasta que el día sea perfecto, como esa luz de la aurora, Señor. Dame tu gracia, Señor, para hablar tu palabra y que podamos entender los propósitos y las metas que debemos trazarnos para este nuevo año. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Enero es el mes de los propósitos y el mes de los anhelos prácticamente en todo el mundo. Las metas para la gente en general pueden ser muchas y de diferente manera. Oímos afuera, vemos videos de gente decir, bueno, mi meta para este año va a ser ganar más dinero, extender mi negocio, encontrar un mejor empleo, terminar una carrera o hacer una carrera, viajar más, vivir mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los hijos de Dios, ¿cómo debemos recibir un año o cada año? ¿Cómo debemos ver cada año nuevo? ¿Cuáles deben ser nuestras metas y cuáles deberían ser nuestros propósitos? Bueno, la semana pasada vimos que nuestra principal meta debe ser que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. ¿Se acuerdan? Sin embargo, para lograr ese objetivo de Dios, es necesario elaborar un plan personal y eso nos lleva a hacernos una segunda pregunta y la pregunta es ¿cómo desarrollo un plan correctamente para mi vida? A veces los cristianos tenemos la tendencia a hacer planes como lo hace la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Y pensamos igual, bueno, quiero ampliar mi negocio, quiero tener un buen trabajo, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero viajar más. Y nada de eso está mal, no es pecado querer progresar. Sin embargo, hay algo que a los cristianos a veces le olvida y no se nos debería olvidar, puesto que somos hijos de Dios. Y es tomar en cuenta a Dios en nuestros planes, es hacer a Dios parte de nuestra vida diaria, de nuestra meta, de nuestro desarrollo personal y nuestro desarrollo familiar. Entonces vamos a tener cuidado en no perder ese equilibrio. En primer lugar, lo que la Biblia nos enseña es que debemos aprender a discernir cuál es el propósito para nuestra vida, es decir, para qué fuimos creados, para qué estamos aquí.
Lo primero que debemos saber es que no fuimos creados para cosas malas, ¿sí? Nosotros no fuimos creados por Dios para cosas malas, no. No estamos aquí para mentir, no estamos aquí para robar, no estamos aquí para enviciarnos, alcoholizarnos, drogarnos. No, ese no es el plan de Dios para nuestra vida. No estamos aquí para engañar. Hay cristianos que engañan a la gente, esposos que engañan a sus esposas, esposas que engañan a sus esposos. No estamos aquí para desearle el mal a nadie, no estamos aquí para desear venganza. ¿Se acuerdan cuando Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo, cuando recién estaba heredando el trono de su padre David, y le dijo: ¿qué quieres que te dé, Salomón? Y Salomón le dijo: Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y Dios le responde de una forma muy interesante, muy clara, y le dice: por cuanto no pediste para ti riqueza, ni la vida de tus enemigos, yo te voy a dar sabiduría y te voy a dar incluso todo lo que ni siquiera me pediste. Entonces vemos a un hombre, a Salomón, no pidiendo cosas vanas, no pidiendo venganza contra sus enemigos, sino pidiéndole a Dios, ¿qué? Sabiduría para gobernar a su pueblo. A veces los cristianos somos un tanto vanos para orar o cuando se trata de pedirle a Dios, porque hay cristianos que sí le piden venganza por sus enemigos. Mira, Señor, él me la hizo. Señor, pues mira, por favor, hazme justicia, que ascuas de fuego caigan sobre su cabeza, ¿no? Entonces no oramos correctamente porque nos salimos de la voluntad de Dios o de los propósitos de Dios. La voluntad del Señor para nosotros no fue que fuéramos malos individuos. La Escritura de hecho dice que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. No lo busques, eso lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Por eso es que debemos discernir bien cuáles deben ser los propósitos para nuestra vida. Pablo dice que fuimos creados para ser como Dios en cuanto a sus características, en cuanto a la verdad, en cuanto a la justicia y en cuanto a la santidad. Vayamos a Efesios capítulo 4, por favor, versículo 24. Pablo dice que nosotros fuimos creados para parecernos a Dios, para poder tener las características de Dios, las cuales son la santidad, la verdad y la justicia. Dice Pablo que debemos vestirnos ¿de qué? Del nuevo hombre. Debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. Ahora, permítanme leerles este mismo versículo en la traducción del lenguaje actual. Escuche cómo dice: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. ¿Sí? Que Dios ha vuelto a crear. Dile al que está a tu lado: Dios te volvió a crear. Ahora, esto es precisamente lo que sucedió con Nicodemo. Él le dijo a Jesús: Señor, ¿cómo un hombre viejo como yo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo: no, Nicodemo, no te estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de nacer de nuevo. Y para eso le plantea la analogía del viento, que ustedes ya lo saben. Tú oyes el sonido del viento, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús está hablando del nuevo nacimiento. Bueno, nosotros en Cristo, hermanos, hemos vuelto a nacer. Es como si Dios nos hubiera vuelto a crear, pero claramente dice Pablo con un objetivo. ¿Cuál? Para ser como Él, no para ser los mismos que éramos antes. Ahora, Pablo menciona 3 elementos. Número 1, la justicia. La justicia habla del carácter de Dios. La cualidad, esa es una de las cualidades principales de Dios, que Él es justo. Es decir, nuestra vida debe estar caracterizada por buscar, hablar, pelear y vivir por la justicia o las cosas justas de Dios. En segundo lugar, Pablo habla de la santidad. Y la santidad es otra de las cualidades principales de Dios. Habla de su pureza. Esa es la naturaleza de Dios. Miren, nosotros somos llamados y somos invitados a ser santos.
Pero de Dios la Escritura dice que Él es santo, santo, santo. Nuestro Dios es 3 veces santo. Es una dimensión que el ser humano jamás vamos a poder lograr aquí en la tierra, 3 veces santo, porque 3 veces santo solo es Dios. Pero nosotros somos llamados a ser santos, ¿sí? Somos invitados a ser santos. De hecho, la Escritura dice: sed santos porque yo soy santo. No solamente ser santos como Cristo es santo, como Dios es santo en una mera imitación, sino que al usar la palabra sed santos porque yo soy santo, Él está hablando de una identificación con Cristo. Nosotros debemos ser santos en identidad con Cristo, porque Cristo fue santo, y si nosotros decimos ser hijos de Dios, bueno, debemos practicar la santidad. Y el tercer elemento que habla Pablo aquí en Efesios es la verdad. Él está hablando del crecimiento que debemos tener, no solo en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, sino al conocimiento de la verdadera palabra de Dios, o del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No porque haya muchos evangelios, sino el mismo apóstol Pablo lo dice, sino que hay algunos que lo pervierten, ¿sí? Pero hay un solo evangelio. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, estas 3 cualidades nos van a ayudar mucho a desarrollar nuestro plan de vida para este nuevo año 2018. ¿Cuáles son estas 3 cualidades? Justicia, santidad y verdad. Todos digan justicia, santidad y verdad. Amén. Vamos a preocuparnos por ser justos, por practicar la verdad y por crecer en nuestra santidad hacia Dios. Jesús escribió también que hemos sido creados para que Dios reine en verdad en nuestro corazón. Vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 33. Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 33. Hemos sido creados por Dios para que Él reine en nuestro corazón. Es un versículo conocidísimo por todos nosotros que dice: antes bien, buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios. Esta frase, el reino de Dios, mejor traducido es el reinado de Dios. Buscad primeramente el reinado de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí hay un verbo muy interesante, que es el verbo buscad. Es un verbo que significa desear tener o experimentar algo, con la implicación de intentar realizar el deseo de Dios. Entonces, Jesús lo que nos está diciendo es que el deseo de Dios es que nosotros tengamos el anhelo o el deseo de experimentar el reino o de experimentar el reinado de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, esto es un punto muy importante, porque todos aquí podemos decir y reconocer a Dios como Rey. Y si yo les pregunto, ¿y de cuántos Dios es su Rey? Ustedes me van a decir: amén, Dios es mi Rey. ¿Cuántos creen que Dios es el Rey? Amén, yo creo que Dios es el Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Lo creemos, lo decimos, lo memorizamos, pero de creerlo y decirlo, a como dice el significado, a anhelar experimentar el reinado de Dios sobre nuestras vidas, es muy diferente. Porque a veces Dios nos dice: ve para acá, y nosotros decimos: no, es que yo quiero ir para allá. Y el Señor te dice: no pongas ese negocio, y tú dices: pero es que yo quiero poner este negocio. O el Señor te dice: no actúes de esa manera, es que yo soy así, es que mis padres eran así, es que mis abuelos fueron así. Entonces nosotros, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que debe haber un anhelo en nuestro corazón de experimentar el gobierno de Dios en nuestras vidas. Es decir, que sea realmente Él quien esté dirigiendo nuestras decisiones en este año 2018. Por ejemplo, hay cosas en las que estamos muy pobres, y una de ellas es el carácter, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que decirle al Señor: Señor,
pues reina sobre mi carácter, porque soy muy gritón, soy muy iracundo, soy muy explosivo, ¿sí? Y eso no me está ayudando. Entonces tiene que venir el reinado de Dios sobre nuestras vidas. Reina sobre mi carne, reina sobre mi matrimonio, reina sobre mi familia, reina, Señor, sobre todo lo que has puesto en mis manos. Entonces la pregunta es si actualmente estamos anhelando eso, estamos anhelando el reinado de Dios o no. Porque Jesús dijo que no solamente hay que anhelarlo, sino que debe ser el primer anhelo, es decir, antes que todo, antes que cualquier cosa es buscar su voluntad. Antes que cualquier cosa debemos aprender a buscar sus propósitos. Antes que cualquier cosa tenemos que anhelar conocer más a Dios. Incluso tenemos que anhelar antes que cualquier cosa, incluso por encima de nuestros propios anhelos, aunque haya anhelos que no sean malos. El asunto que está tratando el apóstol Pablo aquí es un tema de prioridad. Todos digan prioridad. Es decir, de saber qué o quién es el que está ocupando el primer lugar en nuestra vida. ¿Sí? Pablo nos está enfrentando y él nos está haciendo esta pregunta: ¿qué y quién está ocupando el primer lugar en tu vida? Porque todo aquello que ocupa el primer lugar en nuestra vida, ¿sabe lo que va a hacer? Va a gobernar nuestra vida, va a gobernar nuestras decisiones, va a gobernar nuestros pensamientos. Y según lo que acaba de decir nuestro Señor Jesucristo, lo que debe gobernar nuestra vida antes que todo, ¿qué es? El reino de Dios y su justicia, o el reinado de Dios y su justicia. ¿Y cómo buscamos el reino de Dios? ¿Cómo puede buscar una persona el reinado de Dios? Bueno, el reinado de Dios es someterse a las reglas de Dios. El reinado de Dios es someternos a Dios como Rey y obedecerlo, es buscar su voluntad de tal manera que eso sea la preocupación dominante de nuestras vidas. Y esto es muy interesante porque buscar la realeza de Dios significa aceptar vivir bajo la dirección y el control total del Rey Dios. Esto es muy interesante porque cuando yo estaba estudiando eso, yo me preguntaba, bueno, Señor, ¿y realmente tú eres la preocupación dominante de mí? Es decir, ¿a mí me domina tu voluntad? ¿Estoy preocupado en hacer tu voluntad? Yo cuando amanezco y me estoy alistando para ir al trabajo, me preocupo y digo, Señor, permíteme hacer tu voluntad. Cuando estoy con mi familia y tengo una diferencia, mi preocupación es, Señor, quiero hacer tu voluntad aquí en mi familia, en medio del roce, en medio del problema, o en medio de la sequedad, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad. Nuestra preocupación dominante es hacer la voluntad de Dios. Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros es que debemos experimentar completamente el gobierno de Dios en nuestros corazones y hacer de su reino el centro de nuestra existencia. Que realmente sea Dios lo que nos inspira a vivir, hermanos. ¿Te inspira Dios la vida? ¿Te inspira Dios a seguir viviendo? ¿O eres de los cristianos que dicen, no, yo ya mejor me quisiera morir? Adiós, mundo cruel. Realmente, hermanos, repito, Dios es el centro de nuestra existencia. Dios es el centro de esta iglesia. ¿Qué opinan? A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿Dios es tu centro? Porque hay mujeres que hasta dicen a su marido, ay, si tú te vas me muero. No, nos morimos sin Cristo. Nos morimos sin Él. No tendríamos vida eterna sin el sacrificio de Cristo, hermano. A veces nosotros lo único que pasa es que estamos pagando las consecuencias de nuestros actos. Y como no comprendemos, entonces
decimos cosas sin sentido como esas. No, mejor me quiero morir, es que si tú te vas me muero, es que si tú te vas se acabó la razón de mi existencia. Hermanos, la razón de nuestra existencia, la razón de la existencia de la familia, la razón de la existencia de la iglesia es Dios. Como decía aquel canto viejito, ¿verdad? Y si vivimos, para Dios vivimos. Y lo dice la Escritura, ¿no? Y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque el Señor debe ser el centro de nuestra existencia. Moisés también escribió que hemos sido creados para ser portadores de la imagen de Dios. Estamos hablando del primer punto, que es discernir para qué estamos en esta tierra. Y el punto que Moisés nos enseña es para ser portadores de la imagen de Dios. Génesis 1, versículo 27, por favor. Génesis 1, 27, dice la Biblia que creó Dios al hombre a la imagen del mono. ¿Me equivoqué? ¿Sí? ¿A la imagen de quién? De Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra imagen en el hebreo es la palabra selem, que significa forma. También significa buena cualidad. Es decir, número uno, que Dios nos formó y Él quiso que ya formados nosotros adoptáramos número uno, su forma. Número dos, su forma en cuanto a qué, a sus buenas cualidades. ¿Como cuál cualidad? La traducción lo dice, conforme a su moralidad. Y número dos, conforme a su estabilidad. Es decir, cuando Dios nos crea, Dios espera de su creación que nosotros seamos un reflejo de las cualidades espirituales y morales de quién es Dios. Suena difícil, ¿no? Parece imposible, pero no lo es. Porque en Cristo Jesús nosotros somos una nueva creación. Entonces, al ser una nueva creación, vivimos identificados con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hemos sido creados para ser buenos individuos, para ser familias que representemos bien a Dios. ¿Y cómo vamos a representar a Dios? ¿Cómo el mundo va a ver la imagen de Dios en nosotros? Bueno, hay varias características de primera mano, y la primera es en su amor. ¿Sí? El Señor nos amó de tal manera, dice San Juan 3:16, que dio a su único Hijo a morir por nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Y si esa cualidad tiene Dios, porque Dios es amor, entonces quiere decir que nosotros podemos tener la misma forma del amor de Dios. ¿Amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? ¿Estás esforzándote por amar a tus hijos? Mujer, ¿estás esforzándote por amar a tu esposo? Pero hay más cualidades, la bondad de Dios. Esa es otra forma de Dios. ¿Somos bondadosos? ¿Somos misericordiosos? Hay otra cualidad de Dios, el perdón. Dios perdonó todos nuestros pecados, y nuestros pecados eran muchos y eran muy grandes. Éramos dignos de ser llevados al infierno. Nosotros hemos sido transformados por el poder perdonador de Dios, y ahora Dios dice: quiero que tomes mi forma y que sepas perdonar. La generosidad mutua. ¿Somos generosos con nuestro cónyuge? ¿Eres generoso con tus hijos? Y no hablo de dar regalos, no hablo de una generosidad económica o material, sino una generosidad del alma, del corazón. Que por lo menos todos los días tú en tus labios, en tu boca, le puedas decir una palabra bonita a tu esposa. Que le digas: oye, hoy estás bien bonita. Y al otro día: hoy estás más bonita. Oye, y al otro día: hoy estás súper más bonita. ¿Verdad? ¿Eres generoso? ¿La abrazas? ¿La besas? ¿Eres generoso? ¿Eres generosa, mujer, con tu esposo? Porque a veces se malentiende y creen que solo los esposos tienen el deber de ser así con las mujeres. No, también a los hombres nos gusta que nos digan cosas bonitas. ¿A poco no, Richard?
¿Verdad que sí, hermanos? ¿Sí, varones? Uy, no, creo que a los de esta iglesia no les gusta. No los bajan de gordito, ¿verdad? Pero son cualidades buenas de Dios. Pablo también escribió que fuimos creados para ser conformados al carácter de Cristo. Vayamos a Romanos 8:29, por favor. Conformados al carácter de Cristo. Ya entendimos que hemos sido creados a la imagen de Dios, pero no para ahí el trabajo. Ahora debemos ser conformados a la imagen del Hijo. Porque a los que antes conoció, dice Pablo, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿cómo? Para que fuesen hechos, díganlo ustedes, conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, esto es bien interesante porque cuando Pablo dice conformes a la imagen de su Hijo, significa para compartir la semejanza de Cristo o para que se vuelvan como Cristo. Esta es una bendición enorme. Hoy tenemos a nuestros hijos y decimos, ay, mi hijo se parece a mí. Mira, sacó mis orejas, sacó mis ojos, sacó mis manos, sacó mi color de piel. Bueno, nos da gusto, ¿verdad? Decir, ay, se parece a mí. Aunque esté feito, decimos, qué bonito está mi hijo, ¿no? Porque es nuestro hijo, porque es nuestra hija. Es la más bonita, aunque sea es la más bonita, decimos. Es el más guapo de todos. Imagínense usted lo que significa para Dios que sus hijos, que somos nosotros, logremos la conformidad o la semejanza a Cristo, volvernos como Cristo. Eso realmente es una gran bendición. Por eso es que el mundo allá afuera, hermanos, no espera ver buenos individuos, porque buenos individuos puede haber en muchos lugares, y tú platicas con ellos y dicen, yo no soy malo, yo no he matado a nadie, yo nunca he engañado a mi esposa, yo no le robo a nadie. ¿Te consideras un buen individuo? Soy una buena persona. Claro, la gente da testimonio de sí mismo, pero que la gente pueda decir de nosotros, oye, yo no solamente veo a un buen individuo en ti que no roba, que no engaña a sus... Tú tienes como luz, como que hay vida en ti que yo no tengo, como que en ti hay algo que ese vacío, hermano, que el mundo tiene por no tener a Cristo, es un vacío que ha quedado suplido por la gracia de Dios en nuestros corazones. ¿Y eso a qué se debe? A que vamos tomando la forma de Jesucristo. Que hablemos como Cristo, que amemos como Cristo, que sepamos perdonar como Cristo. El mundo allá afuera dice, el que me la hace, me la paga, y una de cal por 10 de arena. Y nosotros, ¿qué vamos a decir? No, incluso a tus enemigos hay que amarlos y hay que perdonarlos. Hermanos, que este año 2008 haya una preocupación en nuestro interior de parecernos más a Cristo. Incluso el profeta Isaías dice que fuimos creados en esa semejanza de Cristo para dar gloria a Dios. O sea que la semejanza de Cristo no es para llevarnos los aplausos, ni para decir qué gran persona, ni qué grandes familias, ni qué tremendos siervos de Dios. No, sino para que Dios sea glorificado. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios? Bueno, pues la manera que más le agrada a Dios de glorificarle es con nuestra vida, con nuestro testimonio. Miren, vayamos a Isaías capítulo 43, por favor, versículo 7. Hemos sido creados para dar gloria a Dios. Todos los llamados de mi nombre, dice el profeta, escribe el profeta Isaías, pero está hablando Dios. Dice, todos los llamados por mi nombre, o los llamados por mí, o todos los que yo he llamado, para gloria mía los he creado, para gloria mía los formé y para gloria mía los hice. Amén. Dile al que está a tu lado, oye,
Para la gloria de Dios estás. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos creó para su gloria. La pregunta es, ¿estamos glorificando a Dios con nuestra vida? Quizá no del todo, pero es un buen año para iniciar y esforzarnos y glorificar más a Dios con nuestra vida, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo desarrollo un plan para mi vida? El número 1 es discerniendo cuál es el propósito de nuestra vida, es decir, para qué fuimos creados. El número 2 es descubriendo el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Descubriendo el propósito, es decir, ¿tendrá Dios algún propósito específico y personal para cada uno de nosotros? ¿Qué piensan? ¿Sí? ¿Tendrá Dios un plan personal y específico? Bueno, claro que sí. Y de hecho, todos los propósitos para nuestra vida fueron planeados de antemano en el corazón de Dios. Leamos Efesios capítulo 2, versículo 16. Todos los propósitos que fueron planeados por Dios para nuestra vida fueron planeados de antemano en el corazón de Dios. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué preparó Dios de antemano? Buenas obras. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Preparar de antemano es una frase griega que se escribe proetoimazo, que significa inducir al cambio. ¿Quién fue quien nos indujo al cambio? Cristo. La transformación, la llegada de Cristo a nuestros corazones produjo ¿qué? Un cambio en nuestra vida. Entonces Él nos indujo al bien. Lo que Dios quiere que sepamos es que otro de sus propósitos para nosotros aquí en la tierra es entonces ir al lado contrario del pensamiento del mundo. Esto es muy importante. Su propósito para nosotros son buenas obras. Su propósito para nosotros es siempre inducirnos al bien. Su propósito para nosotros es siempre ser luz en contraste con las tinieblas de afuera. El mundo, hermanos, tiene sus pensamientos, sus creencias, sus ideas, sus filosofías, pero el apóstol Pablo dice que las ideas, por así decirlo, las obras que Dios preparó de antemano para nosotros son muy diferentes a las del mundo. Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellos, y para eso necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida, porque nada bueno podemos hacer nosotros por nosotros mismos, porque nada bueno tenemos nosotros en nosotros mismos, ¿verdad que sí? Pablo se sentía miserable. Él dijo: miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, él reconocía que tenía un cuerpo con una naturaleza pecaminosa y que las inclinaciones de su cuerpo siempre era el pecado, siempre era el mal, y a eso él le llama una miseria, y sí que es una miseria, y lo mismo nos sucede exactamente a nosotros. Por eso es que nosotros, en la nueva creación en Cristo Jesús, debemos desear ¿qué? Ser luz y andar en las obras que Dios preparó de antemano para cada uno de nosotros. Miren lo que dice el Salmo capítulo 32, versículo 8, porque necesitamos la intervención de Dios para poder caminar en esas obras que Él preparó de antemano. Ahora, antes de que Dios nos diga cómo hacerlo, Él primero nos va a hacer entender el por qué. Salmo 32, ¿cómo dice? Te haré entender
y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Gloria a Dios. Gracias a Dios, ¿no, hermanos? ¿Qué nos dice Dios? Que nos hará entender. ¿Sabes lo que significa esta frase, te haré entender? Significa te haré sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios? Ese es otro propósito de Dios para lo cual fuimos creados. Pero ¿cuántos reconocemos que nos falta mucha sabiduría para vivir? Amén. Nos falta mucha sabiduría para vivir. Bueno, pero la sabiduría no es algo que no podamos conseguir. La sabiduría no es algo que no podamos obtener. Todo lo contrario. Lo único que debemos hacer es pedírsela. El apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 5, vayan conmigo por favor. Santiago capítulo 1, versículo 5, nos dice con toda claridad que nosotros podemos ser sabios si tan solo le pedimos a Dios sabiduría. Y estamos hablando de que lo primero que Dios quiere hacernos es entender pues lo que necesitamos, entender los propósitos de Dios. Hermanos, ¿ustedes entienden a lo que vinieron el día de hoy? ¿Sí? ¿A qué vinieron el día de hoy aquí? ¿Por qué están hoy aquí? ¿Entendemos? ¿Entendemos que venimos a adorar a Dios? Yo ayer ponía en el Facebook un anuncio, ¿verdad? No te quedes en casa, ven con nosotros a adorar a nuestro gran Dios. Hermanos, adora. ¿Entiendes que vienes aquí a adorar a tu gran Dios? Que vienes aquí a sentarte a los pies del Maestro, a escuchar su bendita y poderosa palabra. Esa palabra que transforma. Entonces tú entiendes, al igual que yo, que necesitamos una transformación. Y por eso estamos aquí, para ser transformados. Entonces Dios no nos pide que hagamos obras si primero no nos hace entender para qué quiere que obremos bien. Por eso es que el cristiano no obra para ser salvo. El cristiano obra porque es salvo. A eso se refirió Santiago cuando dijo: muéstrame tu fe por tus obras. Tú no puedes decir que eres cristiano, dice Santiago, si no estás obrando de acuerdo a la imagen de Cristo. Y a eso se está refiriendo. Eso es sabiduría, hermanos. ¿Cómo dice Santiago? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, pídasela a Dios, el cual, díganlo fuerte, dará a todos abundantemente y sin reproche. Santiago nos explica que el único motivo que encuentra Dios para ayudarnos es que le pidamos ayuda. Y Dios, miren, Dios ve todo, hermanos. Y Dios ve tu necesidad, y Dios ve tu enfermedad, y Dios ve tus carencias, y Dios puede ver tu pobreza espiritual, nuestra pobreza espiritual, y Dios puede darse cuenta de todo lo que necesitamos. Pero déjame decirte algo: Él no va a actuar si no le pides a Dios que obre. Tú tienes que decirle al Señor: obra en mí, actúa en mí. A veces vemos a gente cómo crece espiritualmente, cómo avanza en los caminos de Dios, y decimos: Señor, ¿por qué a Él lo usas más que a mí? ¿Por qué le has dado más que a mí? ¿Por qué Él es más sabio que yo? Y la respuesta es muy simple: porque ellos le piden a Dios sabiduría. Porque hay otros que le están pidiendo al Señor el cambio. Además, cuando dice Pablo que nos dará abundantemente sabiduría y sin reproche, significa que Él no espera obtener nada a cambio de nosotros. El deseo más profundo en el corazón de Dios es darnos sabiduría. Si tú no se la pides, no te la da. Si se la pides, te la da. Y cuando se la hayas pedido, no te va a reprochar nada. Dios nunca te va a decir: eres un tonto, por eso me pides sabiduría. Te la pasas pecando, te la pasas ofendiendo a tu esposa, te la pasas ofendiendo a tus hijos. No, Dios sabe que somos eso y más. Por eso Dios dice: pídeme sabiduría. Además, tenemos que descubrir que el poder
que tiene la oración para descubrir los propósitos de Dios para nuestras vidas. Filipenses 4:7. Filipenses 4, versículo 6 y versículo 7. El poder de la oración. Dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dile que está a tu lado: por nada estés afanoso. No, es que yo no tengo el trabajo que tú tienes, es que yo no salí de vacaciones y tú sí, es que a mí me duele la espalda y a ti no. No te estoy diciendo que no estés de afanoso simplemente porque te ves así o porque yo estoy mejor que tú. No, te lo estoy diciendo porque te está haciendo falta algo. ¿Qué? Oración, relación con Dios. Por eso dijo el apóstol San Pablo que en lugar de estar afanados, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Porque muchos le dicen al Señor: Señor, ¿qué no me ves? ¿Cómo estoy de mal? Bendíceme, Señor, prospérame, sáname, úsame, levántame. No, dice el Señor: yo ya te vi, yo sé en qué condición estás, pero lo que tú tienes que hacer es orar y acercarte a mí en ruegos delante de mí para que sientas la dependencia de mí. Es lo que le pasó a Pablo. En su debilidad él se sintió fuerte, porque cuando él estaba enfermo, cuando él tenía aquella malaria en sus ojos, entonces, y le pidió 3 veces al Señor que se la quitara, Dios fue muy claro y le dijo: no te lo voy a quitar, Pablo, que te baste mi gracia para que se perfeccione mi poder en ti. Y dice Pablo: ahora de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿De qué se dio cuenta Pablo? De 2 cosas. Número 1, se dio cuenta que Dios se daba cuenta de sus debilidades. Y número 2, se dio cuenta que no bastaba con que Dios se diera cuenta de sus debilidades, sino que él tenía que acercarse a Dios a través de una comunión íntima con Él. Y en esa intimidad Dios le dijo: lo que tú necesitas es solamente mi gracia, no es tu sanidad. ¿Cuándo llegará la iglesia el día en que diga: Señor, yo necesito más tu gracia que mi sanidad? Está difícil, pero así debería de ser. Señor, yo necesito más tu gracia que mi prosperidad. Señor, yo necesito más tu gracia que el éxito en mi negocio. Señor, yo necesito más tu presencia que cualquier otra cosa en el mundo. Asaf lo dijo cuando vi ¿cómo dijo? Por poco y mis pies resbalaron, dijo Asaf, el líder principal de la orquesta de David. Por poco y mis pies resbalaron, porque tuve envidia de los arrogantes. Cuando vi la prosperidad de ellos, entonces Asaf le decía a Dios: Señor, ¿cómo es posible? Yo soy el director de alabanza, soy el principal, mira cómo te adoro, mira, llevo a tu pueblo delante de ti, te ofrecemos sacrificios, hacemos esto y aquello, y ahora resulta que los de Benjamín o los de la tribu de Rubén están más prósperos que yo. Eso no se me hace justo. Y él iba camino al templo, y cuando entra al templo continúa el salmo y dice: hasta que entré a tu santo templo y me di cuenta que fuera de ti nada deseo en esta tierra. Híjole, hermano. Se dio cuenta Asaf que la vida de intimidad con Dios, la vida de comunión con Dios, era mucho más valiosa que cualquier cosa material. ¿Piensas igual que Asaf? Y es que todos los planes, hermanos, de Dios para nuestra vida van a ser revelados cuando tenemos una constante de oración y comunión con Dios.
¿Quieres saber cuál es el plan de Dios para tu vida, para este año, para el próximo año, para la escuela de tus hijos, para tus planes, para tus metas, para tu familia? Ve a Dios en comunión y en oración. Dios te va a responder. Hay gente que dice con 10 años de cristiano: es que no sé cuál sea el propósito de Dios para mi vida todavía. Señor, ¿qué quieres hacer de mí? Señor, ¿en qué quieres que te sirva? Señor, ¿qué esperas de mí? Eso está mal. Eso solo le puede pasar a un cristiano que no estudia la palabra de Dios y que tampoco tiene comunión con Dios. Porque cuando tú lees la palabra y cuando tú vas a Dios en oración, Dios te dice cuál es el propósito de Dios para tu vida. Amén. Además, una parte esencial para descubrir los propósitos de Dios es saber que Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros y debemos saber utilizarlos. Voltea al que está, a ver al que está a tu lado y dile: oye, tú tienes dones. ¿Ya los estás utilizando? Vamos a comprobarlo en Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, estos dones son regalos gratuitos y son habilidades especiales que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. De manera que, teniendo diferentes dones, habilidades especiales, según la gracia que nos es dada, según la gracia significa según la libre generosidad de Dios. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Diferentes dones. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Pablo está diciendo que debemos hacer las cosas que Dios nos ha otorgado con una habilitación especial para hacerlas. O sea que debemos entender, todos los que somos cristianos, de una vez por todas, que uno de los principales propósitos por los que hoy estamos aquí es para servir a Dios con los dones que en gracia hemos recibido por parte de Él. ¿Sí? Para servirle a Dios con los dones que en gracia hemos recibido de parte de Él. Cualquiera que sea el tocar un instrumento, sea como dice, el que preside, que sea con solicitud, el que profetiza, el que enseña, el que habla inglés. Ay, ¿a poco hablar inglés es un don? Claro, si vieran el trabajo que me cuesta a mí, hermanos. ¿Sí? Todos son dones que Dios nos da. Y todos deben ser, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Dios nos va a pedir cuenta de nuestros dones. ¿Saben por qué? Porque ningún hijo de Dios es un donadie. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ningún hijo de Dios es un donadie. Ningún hijo de Dios es un cero a la izquierda. Todos tenemos aptitudes especiales que, además de utilizarlas para el beneficio de los demás, también nos ayudan a descubrir los propósitos de Dios para nuestra vida. En cada familia, cada hijo, cada hija, el esposo, la esposa y cada persona tiene dones que le van a servir de utilidad para descubrir el propósito de Dios para su vida. Por ejemplo, a mi hijo Dani siempre decimos: ay, este va a ser un pastorcito, porque ya le vemos ahí sus... antenoche estaban, mi hijo el Pablito, el más chiquito, tenía mucho miedo. Ya estaba todo tembloroso y se va y se mete a la cama de Dani. Los dos se duermen juntos, ¿no? Entonces le dice mi hijo Pablito a Dani: oye, ¿me cuentas un cuento?
Y le dice Dani, pero nada más 4, ¿eh? O sea, yo creo que lo pone a contarle como 10 cuentos y por eso cansado le dijo Dani, pero nada más 4, ¿eh? Bueno, pero no le cuenta cuentos, él tiene su Biblia ilustrada. Y como la idea es que se duerman, entonces llegamos, nada más oímos cómo le está contando el cuento, le está dando una lectura de la Biblia, pero a oscuras. Entonces decimos, ¿y cómo le hará? Entonces nos asomamos y tiene una mini lamparita y está con la mini lamparita alumbrándose y leyéndole la Biblia. Ese es un don. Esa es una cualidad, una característica hermosa y que ya la vimos, ya la descubrimos y ahora tenemos que fomentarla. Y entonces él va a descubrir a través de ese don que recibió en gracia el propósito de Dios para su vida. Otra de mis hijas me dijo, yo canto muy bonito. A ver, cántame, le dije. Y me dice, no, es que la tengo escondida mi voz, me dijo. Ándale, cántame. No, hasta que sea grande voy a cantar, pero tengo una voz muy bonita. Bueno, no lo dudo. Y si así es otro don especial que Dios le dio. Y cada uno de ustedes tiene un don especial, maravilloso, que Dios les dio y que es parte de los propósitos para su vida. Y tienes que utilizarlo este año, sí o sí, para la gloria de Dios. A ver, pregúntale al que está a tu lado, ¿y cuál es tu don? Comer, va a decir. Bueno, Pablo dijo, todo lo que hagamos, si es comer o beber, que sea para la gloria de Dios, ¿verdad? Bueno. En este año, otro aspecto importante es descubrir la dirección de Dios en cada circunstancia y en cada decisión que hemos de tomar. Buscar la dirección de Dios. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Hijo, ahí nos desnudó la palabra totalmente, ¿verdad? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová, ¿qué? Permanecerá. Ahora, aquí la palabra consejo significa el plan de Dios. Muchos pensamientos, muchos planes. Este año sí voy a viajar, este año sí me voy a comprar mi carro, este año sí voy a comprar mi casa, este año sí me caso, por fin van a decir. Este año sí esto, este año aquello. Ok, está bien, pero el plan de Dios permanecerá. Entonces, está bien hacer planes, pero tenemos que llevar nuestros planes delante de Dios y que Dios nos diga, este sí, este no, este sí, este no. Y al final el plan de Dios dice que es el que debe permanecer. ¿Sabe por qué hay tantos cristianos que fracasan en sus propósitos? Porque no escuchan el plan de Dios para su vida, solo escuchan sus propios planes. Ellos planean, ellos deciden, ellos hacen y ya después vienen llorando, ay pastor, es que me fue mal en esto. Sí, porque no escuchas el plan de Dios para tu vida. Tú tienes que ir al Señor, hermanos. Miren, la gente pasa consejería, pero no llevan a cabo el consejo. Van a que les restauren en su manual de restauración bíblico de medio año a un año, acaban, le hacen el examen y dicen, pasó con 10 el examen, pero siguen siendo los mismos. Escuchan las predicaciones, pero no las aplican a su vida. Se saben los cantos de memoria, pero en realidad no tienen un corazón adorador a Dios. Eso es un gran problema. ¿Saben por qué? Porque no oyen el consejo de Dios, no oyen el plan de Dios. Y la Biblia dice aquí en Proverbios que el único plan que va a permanecer son los planes de Dios. Son los únicos planes los que van a permanecer. Entonces nos conviene decir, Señor, ¿cuáles son tus planes? Porque entonces podré permanecer.
¿Sí o no? Yo quiero permanecer. ¿Y usted? Yo no quiero fracasar. Yo no quiero que mis hijos fracasen en nada, ni en sus trabajos, ni en sus estudios. En mi corazón está el anhelo y el deseo de que ellos triunfen en la vida. Pero para que puedan triunfar en la vida, yo tengo que llevarlos a Dios y decirles: pidan o pregúntenle al Señor cuáles son los planes de Dios para ustedes, para que les vaya bien, para que puedan permanecer. Y de esa manera, hermanos, nuestras metas van a ser escogidas correctamente, porque ese es otro de los problemas, que a veces elegimos mal nuestras metas para la vida. Las metas deben ser específicas, las metas deben tener un plazo para lograrlos, pero sobre todo, nuestras metas no deben ir en contra de la voluntad de Dios. Ay, Señor, déjame casar con este muchacho. No es cristiano, no es hijo de Dios, pero está bien guapo. Es que ahí en la iglesia todos están bien feroces. Y dice el Señor: no, pues mejor feroz pero feliz, y no guapo pero infeliz. Nuestras metas no deben ir en contra de la voluntad de Dios, hermanos. Siempre debemos preguntarle: Señor, ¿te parece bien lo que quiero hacer? Y el Señor te va a decir sí o no. Miren, leamos 2 Corintios 5:9. Nuestras metas no deben de ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando tu hijo hace algo o te desobedece en algo que es tu voluntad, ¿qué produce en ti? Molestia, tristeza, muchas cosas negativas, ¿verdad? Pues vean en Dios. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Dios. ¿Cómo puedes serle agradable a Dios? Llevando a cabo tus metas conforme a las metas que Dios diseñó para ti. Serle agradable significa complacerlo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Procuramos complacer a Dios. Qué bonito, ¿no, hermanos? Cada meta que nos pongamos puede tener la garantía de que se va a lograr con una condición: si lo que estamos planeando, lo estamos planeando para complacerlo. ¿Amén? ¿Fui claro? Miren, me contaba el pastor Chuy Olivares, y creo que lo menciona él en una de sus predicaciones. Una vez me dijo un congregante que le fue mal en la vida, perdió su trabajo, sus negocios, esto, aquello, decidió irse a España, porque allá le ofrecieron una buena oportunidad de trabajo. Entonces dijo: Pastor Chuy, ¿puede orar por mí? Y él dijo: sí, vamos a orar. Oró por él y se fue. Con los años, el pastor Chuy fue a predicar a España, y estando él en España, aquel hermano oyó que el pastor estaba ahí en España, y lo fue a ver, y acabando le dijo: Pastor, ¿se acuerda de mí? Sí, sí me acuerdo. Usted oró por mí, ¿y cómo te ha ido? Me ha ido muy bien. Dios me ha prosperado muchísimo. Yo llegué aquí como un campesino y a cosechar la pizca también aquí en España y todo, y ahora Dios me ha dado un restaurante, lo invito a comer. Dice el pastor Chuy: cuando llegué al restaurante, era un restaurante enorme, elegante, para personas adineradas. Dios había enriquecido al hombre impresionantemente. Y al final le dije: oye, pues gloria a Dios, mira, el Señor te tenía preparado todo esto, déjame orar por ti y pedirle a Dios pues que te bendiga, ¿no? Y él le dijo: no, ya no, ya oraste por mí una vez, ya no me hace falta que vuelvas a orar por mí, ya llegaste tarde, ya la bendición ya me llegó.
Y dice el pastor Chuck, me fui muy triste porque dije, este hombre no se da cuenta, no alcanza a ver que lo que Dios le dio así se lo puede quitar. Cuando no sometemos nuestras metas a la voluntad de Dios, o el punto que estamos hablando es el siguiente: cuando en nuestras metas no está el propósito de complacer a Dios, no esperemos éxito, no esperemos la realización, no va a suceder. En todo lo que somos y en todo lo que hacemos debe estar Dios ahí y diciendo, o siempre buscando complacer a Dios y hacer su voluntad. Amén. Bueno, ¿en qué podemos complacer a Dios? Es un tema muy extenso para tratar de hablar en este momento, pero tomando en cuenta el mayor y más grande mandamiento de todos, que es ¿cuál? El amor. ¿Sí? Esa es la base para poder complacer a Dios, amando. Primero, como dice el más grande mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Y si logras entender ese principio, pasa al segundo principio, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si logras amar a tu prójimo como a ti mismo, te vas al siguiente principio, que puede ser amar incluso a tus propios enemigos. Y si logras amar a tus enemigos, entonces vas a lograr hacer cualquier cosa en amor. Y cuando haces cualquier cosa en amor, complaces a Dios, y si Dios es complacido, Dios responde las oraciones. El punto aquí es hacer todo en amor. En amor. Yo le digo a mis hijos, a ver, ayúdenme a hacer su cama. ¡Ash! No, y a veces decimos, no, ya no lo hagas, ya, así. No, hay que enseñarles que si lo van a hacer de todas maneras, que lo hagan en amor para que les cuente. ¿Y de qué te sirve estar en los tacos si se te acerca un mendigo y te toca el brazo y te dice, oye, ¿no me disparas unos tacos? Ya sales, ay, bueno, pues ya pídelos. Ya no te sirvió de nada. Las cosas se hacen en amor. Si vas a hacer la comida, hazla en amor, para que sepa rico. A veces por eso no sabe rico. Bueno, a veces no saben cocinar también, ¿verdad? Hay de las dos, ¿no? Yo a mi esposa seguido, cuando me hace de comer, le digo eso, siento tu amor, porque me sabe. Y cuando no está tan rico, nomás le digo, no, te faltó sal, pero o cuando me acaricia, yo siempre le digo eso, ¿verdad? Le digo, siento tu amor. ¿Sí? Si hacemos las cosas en amor, Dios va a bendecirnos este año, hermanos, con toda bendición espiritual. Él nos va a dar, hermano, todo lo que tú necesitas. Él sabe qué es lo que necesitas antes que se lo pida. Educa a tus hijos en amor, no a cocos. Ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama al hermano que tienes a tu lado. Hay gente que dice, bueno, es que los errores del pasado han destruido la posibilidad de tener una vida con propósito para mí, y hice tanto daño, hice tanto mal que yo creo que yo ya no tengo propósito. Pero eso es mentira, porque cuando aceptamos a Cristo o rendimos nuestra vida a Cristo, Dios perdonó todos nuestros pecados.
Dios perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Dios borró todos nuestros pecados y ahora nos ve como justos en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17 lo dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Y si somos nuevas criaturas, lo borracho, lo mentiroso, lo adúltero, lo ladrón, todo eso pasó, porque he aquí en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Entonces la conclusión que se saca de este versículo es que en la muerte de Cristo nuestra vieja forma de vida terminó para que una persona de nueva creación pudiera nacer y así todo nuestro pasado quedara totalmente olvidado. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces empieza un año nuevo, pero no digas: ay, es que yo hice esto el año pasado. No, olvídate de eso. Si estás viniendo a Cristo en una nueva decisión de presentarle a Dios tus metas y tus propósitos, el Señor trae restauración a tu vida y todo es hecho nuevo en Él. Porque hay quienes dicen: mi propósito para vivir ya se fue, ahora ya no tengo razón para vivir. No tengo razón para vivir, y vienen a la iglesia y se siente hueco, canta y no siente nada, oye la palabra, sale igual, está con su familia y no se siente satisfecho, está en su trabajo, se siente igual, vacío, tiene su negocio y dice: quisiera ganar más, mejor gana el inconverso que yo que soy cristiano. No, lo que pasa es que todo cristiano auténtico está completo en Cristo. Todo cristiano auténtico se debe sentir completo en Cristo, ¿sí? Satisfecho en Cristo, saciado en Cristo, aunque no tengas dinero, aunque hayas perdido el trabajo, aunque hayas perdido tu salud, aunque ahorita estés en una crisis, en una situación. Un genuino cristiano debe aprender a sentirse completo en Cristo. Pablo lo dijo: el vivir es Cristo y el morir sería ganancia todavía. A este hombre le daba lo mismo vivir o morir, porque su satisfacción, su llenura, ¿quién era? Jesucristo en él. No era su ministerio, no era lo importante que fue, nada de eso. Y ese es nuestro desafío, hermanos. ¿Qué se nace en esa Navidad? No importa. Hubo regalitos, no importa. Hubo vacaciones humildes, no importa. Siéntete completo, satisfecho en Cristo. Completo en Cristo Jesús. Colosenses 2, versículo 9 y versículo 10 afirma esto. Colosenses 2, 9 y 10. Está hablando Pablo de Jesús y dice que en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es de Dios, todo lo divino, todo lo majestuoso, todo lo espiritual, todo lo que hace sentir satisfecho a una persona, corporalmente lo tiene Jesús. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tan completo estuvo Cristo, hermanos, que no se opuso a morir en la cruz. Él estaba tan lleno de su Padre, tan lleno de Dios, tan lleno de la comunión con Dios. Era un ser tan espiritual, tan maravilloso, tan genuino hijo de Dios, que cuando estaba en la cruz, Él no respondió con maldición. Al contrario, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él era un hombre tan lleno, hermanos, tan completo en Dios, que dijo: las zorras tienen nido, las aves tienen nido, las zorras tienen guarida, yo no tengo dónde
posar mi cabeza. El Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. No tengo casa propia, no tengo hotel donde llegar. Quizá la almohada llegó a ser en ocasiones una piedra, no lo sé. Pero él estaba completo en Dios. Él se paraba feliz, animado, porque él hacía la voluntad de Dios y eso lo hacía sentirse completo. Él bien podía haber disfrutado un platillo ostentoso de un rey en un palacio, pero igual le dio lo mismo a él comer pan y peces con aquellos que hizo el milagro con toda humildad y sencillez de corazón, y se sentó con ellos a comer el pan, porque a él no lo hacía sentirse bien la opulencia, la abundancia, sino que Dios su Padre moraba en él y él se sentía completo. Y yo quiero decirles algo. Yo sé que aquí hay muchísimos genuinos cristianos y están pasando por momentos difíciles, por tribulación, por hambre, por escasez, por enfermedad, por problemas familiares, por situaciones que jamás esperaban pasar. Y te has desanimado y has querido bajar la guardia y sientes que Dios no te oye, que Dios no te escucha. Pero quiero decirte algo: Dios ve tus necesidades, y eso que estás pasando es algo normal del ser humano, que todos vivimos y experimentamos en muchas ocasiones en nuestra vida. Pero quiero decirte algo: Jesús no se ha apartado de ti. Él está ahí, viéndote, oyéndote, y te va a consolar y te va a dar la respuesta a tu vida. No te sientas vacío, no te sientas hueco, siéntete completo en Cristo. Amén. Dile al que está a tu lado: siéntete completo en Jesucristo. Por eso es imposible pensar que no tenemos razón para vivir, porque la razón de nuestra existencia la adquirimos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. En ese momento adquirimos todo nuestro verdadero valor y el porqué de nuestra existencia. Termino con 2 versículos bíblicos. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, o para ustedes. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, dice Jehová. Son pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Dios tiene buena voluntad para nosotros, hermanos. Solo hay que llevarle nuestras metas y nuestros propósitos a Dios y crecer y sentirnos satisfechos en la persona de Cristo. Y para eso debemos hacer una última cosa, y aquí termino. Debemos alinearnos con el blanco de Dios. ¿Sí? Debemos alinearnos con el blanco de Dios. Vayamos a Filipenses 2:12. Y aquí está el blanco principal y todo el plan de la Biblia y todo el plan del Evangelio en este versículo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí viene el blanco. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese es el blanco de Dios. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Sé responsable en tu familia, sé responsable en tu trabajo, sé responsable en tus negocios, sé responsable en la iglesia, sé responsable, pero ocúpate con temor y temblor en tu salvación. Ocuparse con temor y temblor significa obedientemente. Haz el esfuerzo por obedecer a Dios.
Haz el esfuerzo por agradar a Dios. En pocas palabras, debemos aplicar nuestra salvación a nuestro diario vivir. Si somos salvos, tenemos que demostrarlo a través de nuestra manera de vivir. Amén. Vamos a orar. Inclinen su rostro, por favor. Señor, te alabamos, te adoramos. Ore al Señor. Quiero orar, quiero hacer un llamado. Hace rato que yo les decía que no se sientan solos, que no desfallezcan, que no desmayen. Es porque indudablemente hay muchas personas que están sintiendo eso y no le han hallado razón a la vida. Ya ni siquiera quieren hacer planes. Si tú te sientes así, yo no sé, puede ser cualquier situación que estés cruzando, pero que hasta el día de hoy te vienes manteniendo firme, vienes luchando por no desfallecer por completo, por no rendirte, por no tirar la toalla. Si vienes luchando y esforzándote, sintiendo que ya no puedes, el Señor hoy te da su mano y Él promete ayudarte. Pero Él pide de ti que lo busques más, para que lo alcances a conocer mejor y que tu plenitud sea Él, solo Él. Pero queremos ministrar a estas personas que se sienten malas y vacías. ¿Quieres venir al frente? Ven, por favor, queremos orar por ti. Les voy a pedir a los ministros que me ayuden a orar. Que no hay propósito, sientes que hay poca esperanza, quizá nula. No te preocupes, no te preocupes. Dios está aquí. Jesús estaba en la barca que se estaba hundiendo por las tempestades, los vientos. La barca se inundaba. Los discípulos estaban temerosos y preocupados y le decían a Jesús: Jesús, despierta, que no tienes cuidado de nosotros, mira que perecemos. Y tal vez te sientes tú así en esa barca. Ahí está la tormenta, las olas, el mar, los problemas, la enfermedad, los desánimos están inundando tu barca y sientes que mueres y eso te hace sentir vacío. Pero quiero decirte que en esa barca estaba Jesús y Jesús les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Hermanos, tengan fe en Jesús, tengan fe. El Señor va a calmar con su sola palabra la tempestad, la violencia de los mares. Va a venir bonanza a tu vida y en ese instante vas a comenzar a sentirte pleno. Comiencen a orar por ellos, ministrenle la paz de Dios, la paz del Señor, ministren esperanza. Denles una palabra de paz, de esperanza, de consuelo, de ánimo. Díganles que Dios está ahí con ellos. Díganles que Jesús está allí para ministrarles.
Echa tu ansiedad sobre Él. Ve a Cristo, corre a Cristo. Escóndete en Él. Refúgiate en Jesús. Refúgiate en la peña. No tengas temor, no tengas desesperación. El Señor Jesús quiere llenar tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Dile a Dios en un lloro, en un clamor de tu interior: Señor, quiero sentirme satisfecho, pleno contigo, con tu presencia, con tu palabra. Cuando te adoro, cuando te amo, cuando te canto, cuando derramo mi vida ante ti, Señor. Quiero en este año, Señor, sentir que tú estás ahí conmigo, saberlo, experimentarlo, vivirlo. Señor Jesús, yo sé que tú nunca me has dejado y nunca me has desamparado. Yo soy la niña de tu ojo, soy tu especial tesoro. Y por eso vengo delante de ti a rendirme, a decirte: Señor, no puedo más. Quiero llenar mi ser con tu presencia. Ministren al Señor. Sí, Señor Jesús. Ministren al Señor. Quiero vivir en tu presencia, quiero habitar en tu santa morada. Quiero vivir en tu presencia, quiero habitar en tu santa morada. Quiero vivir en tu presencia, quiero habitar en tu santa morada. Quiero vivir en tu presencia, quiero habitar en tu santa morada. Escóndeme, Señor, bajo tus alas de amor, donde yo pueda llorar, donde te pueda adorar. Escóndeme, Señor, en tu presencia quiero estar, donde te pueda contemplar, donde estemos tú y yo, donde puedo estar mejor, si no es donde tú estás, cerca de tu corazón, es donde yo quiero estar, donde puedo estar mejor, si no es donde tú estás,
cerca de tu corazón es donde yo quiero estar. Ahí queremos estar, en tu presencia, ahí habitar. A levantar nuestras manos al Señor y a decirle todos: quiero vivir en tu presencia, quiero habitar en tu santa morada, quiero vivir en tu presencia, quiero habitar en tu santa morada. Una vez más, quiero vivir en tu presencia, quiero habitar en tu santa morada, quiero vivir en tu presencia, quiero habitar en tu santa morada. Escóndeme, Señor, bajo tus alas de amor, donde yo pueda llorar, donde te pueda adorar. Escóndeme, Señor, en tu quiero estar, donde te pueda contemplar, donde estemos tú y yo, donde puedo estar mejor, si no es donde tú estás, cerca de tu corazón, es donde yo quiero estar, donde puedo estar mejor, si no es donde tú estás, cerca de tu corazón, es donde yo quiero estar. Más fuerte, donde puedo estar mejor, si no es donde tú estás, cerca de tu corazón, es donde yo quiero estar, donde puedo estar mejor, si no es donde tú estás, cerca de tu corazón, es donde yo quiero estar. Ahí yo quiero estar, ahí yo quiero estar, en tu presencia, y adorarte y amarte. Ahí yo quiero estar, ahí quiero adorar, donde tú estás, Señor, y esconderme en ti. Oh Señor, te adoramos, sí, te cantamos, te adoramos, solo a ti, solo a ti, amado Dios, amado eres tú, el que llena mi ser, el que llena mi alma, el que llena mi mente, el que abastece mi ser, el que me da de su agua, de esa agua viva.
Lléname más de tu Espíritu Santo para iniciar un año de tu mano con tu bendición, Señor. Llénanos más de ti. Hazlo, Señor, que toda insatisfacción se acabe, Padre. Que todo vacío del alma se llene. Que todo vacío del interior sea lleno de tu palabra, de tu presencia, de tu temor, de tu santidad. Habita en mí, Señor. Quiero sentirme completo en ti cada día de mi vida, cada día del año. Me quiero sentir completo en ti. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria a ti, oh, gloria a ti. Santo, 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 santo. Aleluya, aleluya. Damos gloria a tu nombre, al que es digno, al que es grande, a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias por la plenitud. Gracias, Señor Jesús. Dale gracias a Dios antes de irnos. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo.